¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de dinámica, que como ya hemos visto corresponde al tema de cinética de sistemas de partículas. Este problema que vamos a resolver corresponde al tema 3 de la unidad, que es el de cantidad de movimiento lineal y angular de un sistema de partículas. Este problema nos dice que un proyectil de 20 libras se mueve con una velocidad de 100 pies sobre segundo cuando explota en dos fragmentos A y B que pesan respectivamente 5 y 15 libras. Si se sabe que inmediatamente después de la explosión, los fragmentos A y B viajan en direcciones definidas respectivamente por un θA igual a 45 grados y un θB igual a 30 grados. Nos pide determinar la velocidad de cada fragmento. Noten que nos piden la velocidad de cada fragmento, es decir, en los que explota este proyectil de 20 libras. Algo muy importante, recuerden que en el tema pasado de impacto de la unidad, veíamos cómo chocaban dos partículas. Vean que aquí pasa lo contrario. Tengo un proyectil de 20 libras y ese proyectil explota y las partículas que explotan viajan en una dirección y por lo tanto obviamente tienen una velocidad cada una de ellas. En este caso denotadas con velocidad de A y velocidad de B. Cada una de ellas tiene un ángulo con respecto a la horizontal, la de A de 45 grados y la de B de 30 grados. Sin embargo, que quede claro que aquí estamos manejando velocidades lineales. Por tanto, este problema es cantidad de movimiento lineal. Y recuerden que ya vimos que la cantidad de movimiento lineal se puede colocar en un sistema de partículas con una letra L mayúscula. Y que eso era igual a la sumatoria desde la partícula 1 hasta la partícula n de la cantidad de movimiento lineal de cada una de las partículas, que viene dado por la masa I por la velocidad de I, obviamente de cada partícula. Con I me refiero a la partícula 1, partícula 2 o partícula n que se tenga en este sistema de partículas. Ese es mi cantidad de movimiento lineal que tengo que aplicar en este problema. Pero recuerden que esta L también era el producto de la masa total por la velocidad de esa masa total que estemos manejando. Vean que esto es un sistema de partículas porque tenemos una partícula aquí y se divide en dos. Por tanto, hay tres partículas cuando está completa y las dos cuando ya explota, que en este caso son el fragmento A y el fragmento B. Entonces, ¿cómo va a venir dado esta cantidad de movimiento lineal de este sistema de partículas? Primero hay que suponer que vean que no hay ninguna fuerza externa, y si no hay ninguna fuerza externa, por tanto, se va a conservar la cantidad de movimiento lineal en este sistema. ¿Y a qué me refiero con que se conserva? Se supone, chavos, que la cantidad de movimiento lineal en la partícula inicial, que son 20 libras, se supone que esa cantidad de movimiento tendrá que ser igual a la suma de la cantidad de movimiento de estas partículas A y B. Entonces, ¿cómo le denotamos? Recuerden que es masa por velocidad. Sería la masa total, que en este caso son 20 libras, por la velocidad de esa masa total, que en este caso es velocidad inicial, véanlo. Velocidad inicial. Se supone que esta cantidad de movimiento lineal tendrá que ser igual a la suma de la cantidad de movimiento lineal de cada una de las partículas, que tenemos aquí. Partículas o le podemos llamar fragmentos, como dice el ejercicio. Entonces hay que suponer eso. Si no hay fuerzas externas, la cantidad de movimiento lineal en el sistema se va a conservar. ¿Y qué va a pasar? La cantidad de movimiento lineal de la partícula A pues va a ser la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B. Entonces, esta es mi ecuación que tengo que utilizar para obtener esas velocidades de cada fragmento. Pero noten algo importante. Hay un ángulo, por tanto, hay componentes de esas velocidades que desconozco. Si hay ángulo, ya tenemos que analizar componentes en X y componentes en Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que analizar esta ecuación en el eje X y luego otra vez, pero en el eje Y. Y si se fijan, nuestras incógnitas va a ser BA y BB. Por tanto, necesitamos dos ecuaciones, ¿no? Como hay dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Y esas dos ecuaciones, una va a ser la de las componentes en X
y otra va a ser la de las componentes en Y. ¿Qué va a pasar? Obtenemos esas ecuaciones y vamos a tener que resolver por medio de simultáneas, ¿no? Con cualquier método que queramos, suma y resta, igualación, sustitución, Cramer, o inclusive matrices si queremos. Entonces hay que colocar primero esas componentes y vamos a colocar de la siguiente forma. Primero la componente en X. Y vamos a considerar a la derecha positivo. Recuerden que en cantidad de movimiento lineal dijimos arriba positivo, abajo negativo, derecha positivo e izquierda negativo. Vean que en la partícula o en el proyectil que tenemos inicialmente, que es de 20 libras, sí hay velocidad en X, es la de 100 pies sobre segundo. La masa, ¿cuál va a ser? Noten algo importante aquí, estas 20 libras, 5 libras y 15 libras son peso. Y como estamos manejando pies, recuerden que hay que dividir ese peso entre la gravedad para obtener masa, que en este caso la gravedad sería 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a colocar 20 libras, que es la masa total de este lado izquierdo, entre los 32.2 pies sobre segundo al cuadrado y todo eso que multiplica a esos 100 pies sobre segundo positivos porque va hacia la derecha. Eso va a ser igual a la masa de A, que serían las 5 libras entre 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Y aquí viene la incógnita, una de las incógnitas, la velocidad de A, pero vean que yo quiero la componente en X. La componente en X, recuerden que si el ángulo que tenemos aquí, hay que tomarlo del problema, son 45 grados. Y el de B es 30 grados. Entonces, por tanto, si yo quiero la componente en X, pues va a ser coseno, ¿no? Pero va a ser la velocidad de A, que no conozco, por el coseno de 45 grados. Más, ahora la masa de B, que son 15 libras, pero recuerden, entre la gravedad y todo eso que multiplica a la velocidad de B, y aquí es el ángulo 30, entonces será coseno de 30. Tenemos que resolver esas operaciones para obtener una ecuación en esas componentes en X. Va a ser 20 entre 32.2 por 100. Eso me da un valor de 62.1118. ¿Qué unidades tenemos aquí? Vean que tenemos libras sobre pie sobre segundo cuadrado. Eso sería libras segundo cuadrado sobre pie. Y si multiplicamos por pie sobre segundo, ¿qué va a pasar? Se nos van a ir los pies y se nos va a ir un segundo. Y eso nos va a quedar libras segundo. En unidades inglesas de cantidad de movimiento, esta es la unidad, libras por segundo. Recuerden que en el sistema internacional son kilogramos por metro sobre segundo. En el sistema inglés son libras segundos. Tengan cuidado en esa parte. Y ahora vamos a resolver la parte de la derecha. Sería 5 entre 32.2 por coseno de 45. Y eso me da 0.1097 de velocidad de A, más 15 entre 32.2 por coseno de 30. Y eso me da 0.4034 de velocidad de B. Esa es nuestra ecuación número 1. La ecuación número 2 va a resultar de analizar las componentes en Y. Entonces ahora vamos a analizar Y y vamos a considerar arriba positivo. ¿Y qué vamos a tener? Noten que aquí en la partícula o proyectil de 20 libras, que es la masa total, no hay velocidad en Y. Si no hay velocidad en Y, pues va a ser 0, ¿no? Pero vean que aquí las componentes en Y de la partícula A y de la partícula B son distintas. Una va hacia abajo y una va hacia arriba. Por tanto, la de A va a ser positiva y la de B va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la de B va hacia abajo. Entonces, lo primero es que va a ser
La masa total sabemos que son 20 libras entre los 32.2, ¿no? Pero noten algo importante. No hay velocidad en y en esa masa total, porque vean que la velocidad solamente es en x. Entonces, deben de tener especial cuidado en estas partes de estos problemas, en donde se deben de fijar bien para dónde van esas velocidades y aparte si hay componentes en x y y en la parte que están analizando. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí no hay velocidad en y de esa masa, entonces va a ser 0. Entonces todo ese producto, chavos, nos va a dar 0. Eso va a ser igual ahora a las 5 libras otra vez entre 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, y todo eso que multiplica ahora la componente en y de a sería seno de 45. BA seno de 45 y positiva porque va hacia arriba. Y de una vez le podemos poner el negativo por esa velocidad en y de la partícula B. Por tanto va a ser menos 15 libras entre 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, y todo eso que multiplica a la velocidad de B por el seno de 30. Y ahí tenemos la componente en y analizada de este problema. Ahora simplemente hay que hacer la multiplicación de esos valores. Recuerden que esta parte de aquí, en la parte izquierda, va a ser 0, igual 5 entre 32.2 por seno de 45. Y eso nos va a dar un valor de, igual que aquí, 0.1097 de BA, menos ese 15 entre 32.2 por seno de 30. Y me da 0.2329 de la velocidad de B. Y con esto tenemos la ecuación 2 de este problema. ¿Qué hay que hacer? Resolver las simultáneas entre 1 y 2 y vean que hay un valor igual. Por tanto, podemos aplicar suma y resta. ¿Por qué suma y resta? Porque simplemente basta cambiar estos signos de aquí, es decir, multiplicar toda la ecuación por un menos 1 para poder resolver eso en suma y resta. Voy a colocar aquí ecuación 1 y 2 y las voy a colocar en orden, es decir, primero las velocidades A, B y del lado derecho este valor. Entonces va a ser 0.1097 de BA más 0.4034 de la velocidad de B igual a 62.1118. Voy a quitar las unidades, recuerden que son libras segundo, y voy a colocar la 2, que va a ser esta de aquí, que va a ser 0.1097 de BA menos 0.2329 de la velocidad de B igual a 0. ¿Qué tengo que hacer ahí? Simultáneas. ¿Qué va a pasar? Primero tengo que multiplicar, como tenemos este valor igual, multiplico la de abajo por un menos 1 y hago la suma y resuelvo. Entonces, como les dije, vamos a multiplicar la de abajo por un menos 1 y voy a colocarla otra vez abajo, las dos. Sería 0.1097 de la velocidad de A más 0.4034 de la velocidad de B igual a los 62.1118, y aquí ya va a cambiar, va a ser menos 0.1097 de BA, menos por más menos. Ahora menos por menos me va a dar más 0.2329 de la velocidad de B igual menos 1 por 0, pues da 0. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Simplemente hacer la suma y resolver. Con esto vamos a obtener la velocidad de B, y con esa velocidad de B ya podemos sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones para obtener la velocidad de A. Vean que 0.1097 menos 0.1097 de BA, pues se nos va. Vamos a sumar 0.4034 más 0.2329
y me da un valor de 0.6363 de velocidad de v, igual 62.1118 más 0, pues da lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Simplemente despejo esa velocidad de v y me va a quedar 62.1118 entre 0.6363. ¿Y qué unidades vamos a tener? Recuerden que en esta cantidad de movimiento era libras segundo. ¿Y cuál es la unidad de este denominador? Vamos a regresarnos para que lo noten. Era la división de libras entre pie sobre segundo cuadrado. ¿Qué es eso? Es lo mismo que libras segundo cuadrado sobre pie. ¿Y qué pasa si divido eso? Tendríamos, voy a hacerlo de este lado, tendríamos libras segundo entre 1, todo eso entre libras segundo cuadrado sobre pie. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues va a ser extremo por extremo, medio por medio, y va a resultar libra segundo pie entre libra segundo cuadrado. Se nos va libra, se nos va un segundo y fíjense qué nos queda. Pie sobre segundo. Eso es unidad de velocidad. Entonces, esa velocidad de v va a ser ese 62.1118 entre 0.6363 y me da un valor de la velocidad de v de 97.6140 pies sobre segundo. Ahí ya tenemos la velocidad de v. ¿Qué vamos a hacer? Pues obtener la de a. ¿Con cuál ecuación? Pues con cualquiera de estas dos que tenemos aquí. Yo voy a usar la número 2, que es la que está igualada a 0, y va a quedar de la siguiente forma. Recuerden que es la original, es decir, sin afectar este menos. Aunque de cualquier forma, si utilizaran esta, también les daría. Entonces sería el 0.1097 de VA menos 0.2329 de velocidad de V igual a 0. Noten que es esta que tenemos aquí. Simplemente sería sustituir eso. Quiero encontrar la velocidad de A menos el 0.2329 que multiplica a esa velocidad de v, que es 97.6140 pies sobre segundo, igual a 0. ¿Qué hacemos? Simplemente multiplicamos ese 97.6140 por ese 0.2329 y lo pasamos del lado derecho. Sería 0.1097 de VA igual a 22.7343. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente despejamos la velocidad de A y es 22.7343 que divide a ese 0.1097. Y eso nos da un valor de la velocidad de A de 207.2406 unidades, pies sobre segundo. Con eso obtuvimos ya las velocidades del fragmento A y del fragmento B de este sistema de partículas. Pero algo importante, ¿en qué sentido van? Pues en este que tenemos aquí en la figura, ¿no? Van en este sentido y con este ángulo. ¿Cómo sería lo correcto de notarlo? De la siguiente forma. Sería, voy a colocarlo aquí en la parte de la derecha. Sería mi velocidad de A con un valor de 207.2406 pies sobre segundo y ponerle esa dirección que, como es la de A, vean que el ángulo va a ser el de 45 grados y con ese sentido. Vean, es igual que como tenemos aquí en este diagrama que les muestro. ¿Sí? Y la velocidad de v, ¿cómo va a ser? Lo que obtuvimos de la velocidad de v y con un ángulo de 30, pero en este sentido que tenemos ahí. Entonces simplemente
este va a ser el resultado de la velocidad de A, y para la velocidad de B va a ser velocidad de B igual a S 97.6140 pies sobre segundo, y recuerden que el sentido es de esta forma, y el ángulo son 30 grados. Y este será el resultado del fragmento B. Entonces vean que así se analiza de esta forma, con simultáneas, este problema que involucra cantidad de movimiento lineal en un sistema de partículas.